Antes de comprar una propiedad en Boston en 2026, antes de presentar una oferta o esperar que bajen las tasas hipotecarias, necesitas entender qué está pasando realmente en este mercado. Porque Boston no está atravesando un boom ni una crisis, está en un punto de inflexión. Durante los últimos años, las tasas hipotecarias subieron desde menos del 3% hasta ubicarse alrededor del 6 o 7%. Esto paralizó el mercado. Muchos compradores decidieron esperar y muchos propietarios no quisieron vender porque no querían perder sus hipotecas con tasas muy bajas. Pero la vida siguió avanzando, la gente se casó, tuvo hijos, cambió de trabajo o necesitó mudarse. Y solamente se puede postergar una decisión durante cierto tiempo para conservar una tasa de interés. Por eso, ahora estamos viendo una especie de deshielo. Los compradores están regresando, pero ya no actúan como en 2021. Son más estratégicos, investigan, compran y negocian. Sin embargo, cuando encuentran la propiedad correcta, al precio adecuado, se mueve rápido. El precio mediano de una propiedad en Boston ronda los $825,000. En el área metropolitana, una casa unifamiliar tiene un precio mediano cercano a los $800,000. Los precios no están cayendo, se están estabilizando. Se estima que van a crecer un 3 y un 4% durante este año, aunque algunos barrios se están aumentando un poco más rápido. ¿Y por qué Boston sigue siendo un mercado tan sólido? Por sus universidades, hospitales y empresas tecnológicas y biotecnológicas. Harvard, MIT, Boston University, Northeastern, Massachusetts General Hospital y muchas otras instituciones atraen constantemente estudiantes, investigadores y profesionales con buenos ingresos. Al mismo tiempo, no se están construyendo suficientes propiedades. Los permisos para viviendas nuevas cayeron significativamente respecto de 2021 y el inventario continúa aproximadamente un 30% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. En otras palabras, la demanda continúa, pero la oferta sigue siendo limitada. Pensando en mudarte a la ciudad de Boston, entonces este video es para vos. Con mi equipo nos tomamos el trabajo de armar una guía definitiva para mudarte, pensada para ahorrarte horas de trabajo de investigación. Te la voy a dejar acá abajo. Esta guía incluye desde las mejores empresas para trabajar, los hospitales más recomendados, las mejores universidades y un montón de información útil que tenés que saber antes de mudarte a esta increíble ciudad. También es importante entender que Boston no es solo un mercado. Cada barrio se comporta de una manera diferente. Jamaica Plain, por ejemplo, experimentó un crecimiento muy fuerte. El precio promedio de sus casas unifamiliares superó los $1.5 millones, con un aumento interanual de más de 16%. Su acceso a la línea naranja, los espacios verdes, los restaurantes y su identidad comunitaria siguen atrayendo compradores. Charlestown ofrece historia, arquitectura y estabilidad a largo plazo. Las casas unifamiliares promedian un poco más de $1 millón y es uno de los barrios que mejor conserva su valor durante los distintos ciclos. West Roxbury también presenta una oportunidad interesante. Sus condominios aumentaron más del 17% en un año. Ofrece espacios verdes, buenas escuelas y un ambiente más residencial, con precios relativamente accesibles en comparación con Jamaica Plain o Charlestown. Si hay algo que me gusta es ayudar a la gente. Ya he ayudado a varias personas y familias enteras a encontrar viviendas aquí en la ciudad de Boston y en los alrededores, así que si estás pensando en mudarte para acá o al estado de Massachusetts, ya sea la semana que viene, el mes que viene o el año que viene, no dudes en contactarme. Puedes encontrar toda mi información aquí en la pantalla o en la descripción aquí abajo. Me encantaría poder ayudarte a vos y a tu familia a hacer esta mudanza realidad. Pero uno de los barrios con más potencial es Rosendale. Las casas unifamiliares tienen un precio mediano cercano a los $859,000 y los condominios rondan los $642,000. Rosendale conserva una verdadera identidad de barrio. Tiene acceso al Community Rail y está cerca de la línea naranja en Forest Hills. Rosendale Square también está creciendo, con nuevos restaurantes, pequeños comercios y una comunidad artística que cada vez está más activa. Para compradores por primera vez o inversores que buscan apreciación a largo plazo, es uno de los barrios que más vale la pena observar. Después tenemos mercados más consolidados como Back Bay y Beacon Hill, donde uno compra prestigio, estabilidad y una dirección reconocida internacionalmente. Y el Seaport representa la Boston moderna, edificios nuevos, amenities, acceso al puerto y cercanía a importantes compañías tecnológicas y biotecnológicas. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta para comprar en 2026? No esperes pasivamente a que bajen las tasas. Cuando las tasas bajen,
muchos otros compradores van a regresar al mercado al mismo tiempo y la competencia va a aumentar. Lo importante es estar preparado, tener una preaprobación hipotecaria, conocer claramente tu presupuesto e investigar los barrios antes de comprar la propiedad. Boston sigue apoyándose en 3 factores muy sólidos: poco inventario, mucha demanda e ingresos elevados. Esa combinación genera estabilidad y una apreciación constante. No necesitas comprar cualquier propiedad. Necesitas encontrar la propiedad correcta en el barrio adecuado a un precio que tenga sentido para tus objetivos. Si estás pensando en comprar o invertir en Boston, escríbeme. Puedo ayudarte a analizar tus opciones y desarrollar una estrategia sin ningún compromiso.